Hey, soy Hiper. Esta semana os traigo un nuevo tutorial para el Soldier. Os voy a enseñar a hacer lo que se conoce como Z-Tap o Crouch Tap. ¿Y qué narices es eso?, preguntaréis. Pues bien, el Z-Tap es una técnica para el Soldier que abusa de las físicas del juego para ganar un poco de distancia extra en los Rocket Jumps. Os aviso de antemano que esta técnica es realmente difícil de aprender, más que nada porque te obliga a modificar la memoria muscular que tenías para el salto normal. Así que si alguno de vosotros tiene poca paciencia o se rinde fácilmente, igual nos vale la pena seguir mirando. Antes de empezar con el tutorial en sí, os voy a demostrar algunas de las cosas que se pueden hacer con él y las diferencias frente a un salto normal. Debéis saber que este salto es muy situacional y solo es efectivo si se hace desde el suelo, o sea que para saltos en pared seguiréis usando siempre el salto normal. Otra cosa importante es que este salto se hace mucho más fácil si usas el original, aunque yo usaré el lanzacohetes normal durante todo el tutorial. Uno de los mejores ejemplos para aprovechar esta técnica es el salto a la espiral de Badlands, así que explicaré el tutorial en este mapa. ¿Y cómo funciona esto del Z-Tap?, te preguntarás. ¿Cuál es la diferencia entre este salto y uno normal? Normalmente, para saltar a la espiral usando un Rocket Jump normal, lo que hacemos es presionar los botones de agacharse, salto y disparo prácticamente al mismo tiempo. De esta manera conseguimos una altura ligeramente superior al punto de control. Sin embargo, con el Z-Tap lo que debes hacer es presionar ligeramente el botón de agacharte y prácticamente justo después de soltarlo debes saltar y disparar al mismo tiempo. De esta manera ganarás altura extra suficiente como para pasar por encima de la chapa metálica que está encima del punto de control. Esto ocurre porque a la fuerza del Rocket Jump se le une la velocidad de tu cuerpo, o mejor dicho cámara, al moverse de la posición de agachado a la posición de erguido. ¿Y por qué digo cámara? Digo cámara porque la idea del Z-Tap es presionar el botón de agacharse lo justo para que te agaches en primera persona, pero tu cuerpo siga de pie en tercera persona, y después soltar el botón y hacer el Rocket Jump tan pronto como la cámara vuelve a elevarse. Una forma muy buena de acostumbrarte a esta mecánica es ponerte en tercera persona. Para ello escribimos en la consola los comandos sv-cheats espacio 1 y el comando third person. Una vez estemos en tercera persona, lo que vamos a hacer es caminar e ir presionando ligeramente la tecla de agacharse hasta que consigáis el resultado que veis en pantalla. Debéis ver cómo la cámara sube y baja sin que vuestro personaje se mueva en el eje vertical o pierda velocidad. Como veis, en alguna ocasión me agacho y eso no debería pasar, porque significa que estoy presionando la tecla de agacharme durante mucho tiempo. Cuando dominéis esto, podéis intentar el salto con Z-Tap. Para ello vamos a repasar todo lo que he dicho hasta ahora. Colócate en el puente como si fueras a hacer un Rocket Jump normal, pero en vez de presionar los tres botones a la vez, presiona ligeramente la tecla de agacharte como has hecho anteriormente, y un instante después de haberla soltado, haz un Rocket Jump presionando el salto y el disparo a la vez. Todo esto acordándote de presionar las teclas de dirección correspondientes, antes, durante y después del salto. Una vez estés en el aire, da igual que vuelvas a apretar la tecla de agacharte, no ganarás ni perderás distancia, pero si la vuelves a apretar te puede ayudar a subir a ciertas zonas si te quedas corto. Si no os ha salido, puede ser por varias razones. Si apenas os habéis levantado del suelo, significa que habéis apretado el botón de agacharse demasiado fuerte o ha pasado demasiado tiempo desde que lo habéis soltado. En cambio, si os quedáis a poco de conseguirlo, puede significar que os habéis equivocado y habéis hecho un salto normal, o que simplemente os quedaréis muy cerca de hacerlo con el timing correcto. Una vez dominéis el Z-Tap vertical, podéis intentar saltos más horizontales, como este que veis en pantalla. De hecho, el Z-Tap se aprovecha más de este tipo de saltos ya que la distancia ganada es mayor que con los verticales. Para acabar me gustaría recomendaros el mapa tr/z-tap/a2, el cual te permite practicar tres tipos diferentes de Rocket Jump con Z-Tap. Uno vertical, uno horizontal y uno más diagonal que mezcla los dos primeros. Por supuesto, os he dejado un link de descarga en la descripción del vídeo. En resumen, el Z-Tap es una técnica muy útil pero también situacional y difícil de aprender, con la que podrás sorprender al enemigo cubriendo grandes distancias con un solo cohete. Si tenéis alguna pregunta sobre el Z-Tap, podéis dejarla en los comentarios. No me considero ningún experto ya que aún fallo bastantes veces, pero os ayudaré en lo que pueda. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!